¿Me escuchan? Sí. Dale, a ver. Sí, perdón. Ahí está. Hay que compartirlo, ¿no? ¿Qué hace? La mandarina. Ahí. Espérate, que estos, parece que los chicos lo ven en la casa. Yo creo que sí es como ahora no tengo un micrófono que toca hablar. Bueno, me pongo acá cerquita, ¿no? Sí. Bueno, listo, vamos a arrancar. Entonces, mielodisplasia es una bolsa de gatos. Vamos a ver, desde enfermedades que van a acompañar a los pacientes durante toda su vida hasta situaciones que pueden llevarlos a la muerte. Entonces, lo que me interesa que sepan es que lo reconozcan como causas de citopenia, que sepan, las características clínicas y morfológicas, ¿sí? Que podamos hacer diagnósticos diferenciales y saber cómo diagnosticarlo y algunas opciones de tratamiento. Entonces, vamos a empezar con un caso que es una señora de 69 años que en un control clínico se le detecta anemia, tiene una anemia de 30 de hematocrito, 9,8 de hemoglobina, 103 de BCM y tiene 5.800 blancos con una fórmula normal, plaquetas de 195.000 y un médico le pidió un estudio de hierro que resultó normal. Entonces la manda al consultorio de hematología. ¿Cómo empezamos los estudios? Muy bien. ¿Qué más? Excelente. Un laboratorio. Medio cualquiera, ¿no? Que le hayan pedido un estudio de hierro con una anemia macrocítica. Pero es lo que pasa habitualmente. Entonces, ¿qué le van a pedir ustedes que sí saben qué pedir? Muy bien. Perfecto. Entre otras cosas podemos pedir eso. Después, esto nos va a quedar ahí, pero está muy bien lo que dijeron, vamos a ver otro paciente que tiene 77 años, ¿sí? Este paciente es hipertenso, es diabético, es obeso, tuvo un infarto hace 3 años, y le contó al cardiólogo que estaba más cansado que lo habitual. En el laboratorio tiene 24 de hematocrito, con 8 de hemoglobina, un BCM alto de vuelta, 99, tiene 2.500 blancos y solamente el 10% son segmentados y 80.000 plaquetas, ¿sí? Y de vuelta lo mandan para estudiar las citopenias. El señor al examen físico no tiene ganglios, no tiene hepatosplenomegalia, no tiene sangrado, clínicamente está muy bien. Y aporta a la consulta un estudio de hierro normal, una eritrosedimentación normal, un dosaje de fólico y B12 sin déficit y un proteinograma que no tiene bandas, ¿sí? Todas las serologías son negativas. Ese 10%... Eritrosedimentación, normal. O sea, no tiene parámetros de inflamación, digamos. Y de vuelta, ¿cómo empezaríamos? De vuelta el frotis, ¿no? Está bien eso. Y tiene bastantes estudios, digamos, como que trajo bastante a la consulta. Vamos a ver que estos dos pacientes, los dos tuvieron diagnóstico de un síndrome mielodisplásico. Fíjense, la primera una señora, 30 de hematocrito, única citopenia, bastante bien. Y este otro paciente tiene 3 citopenias, la anemia es más severa, ¿sí? Pero los dos tuvieron diagnóstico de mielodisplasia. ¿Les parece que es lo mismo? ¿Cuál pareciera un poco más grave, para decirlo de alguna manera? El segundo está más comprometido, ¿no? Vamos a ver un poco entonces esto. Los síndromes mielodisplásicos, globalmente, ¿sí? Son enfermedades clonales de la médula, ¿sí? De la stem cell. Pero, como les contaba antes, son muy heterogéneas. Pero comparten 3 características, que son: la hemopoiesis es inefectiva, eso resulta en que tengan 1, 2 o 3 citopenias, o sea, anemia, neutropenia, trombocitopenia, 1, 2 o 3. Que la citopenia coincida con que tienen displasia en ese linaje celular, o sea, el linaje que origina a los glóbulos rojos, o sea, el linaje eritroide, tiene displasia, el linaje que origina las plaquetas, o sea, los megacarocitos también, y los blancos, ¿sí? Esa displasia, o sea, esa alteración morfológica coincide con la citopenia. Y la enfermedad puede evolucionar hacia la leucemia aguda, ¿sí? Con el correr de los años. Estas enfermedades pueden aparecer de novo o secundaria, esperen que les corro esto, secundaria a otra enfermedad, hematológica. Vamos a poner esto y seguimos acá. Bien.
Entonces, hay un porcentaje que muere por las citopenias y otros que fallecen por la evolución clonal, ¿sí? Por la evolución hacia la leucemia. Entonces, vamos a ver un poco la epidemiología, la clasificación, que no va a ser lo más importante, ¿sí? La fisiopatología y los métodos de estudio. Como ven, acá, fíjense cómo aumenta exponencialmente con la edad, o sea que es una patología de la gente grande. No lo vamos a ver en pacientes de 40, 50, es súper infrecuente. Generalmente, la mayoría tiene más de 60 años, generalmente. ¿Y cuál es la causa? Bueno, en la gran mayoría no se sabe qué lo origina, pero algunos pacientes sí tienen antecedentes, ¿sí? Que les condicionaron la evolución hacia la displasia, como es haber recibido quimioterapia por otro tumor sólido o un tumor hematológico a veces, la exposición ocupacional o ambiental, o existen algunos trastornos de la reparación del ADN, no sé si a alguno le suena el Fanconi, el Shwachman-Diamond, son enfermedades rarísimas que se ven en la pediatría, que tienen que ver con fallos en la reparación del ADN y que, si lo podemos razonar, naturalmente tienen evolución clonal. Entonces, las radiaciones, ¿sí? Esto lo vieron, por ejemplo, en los sobrevivientes de las bombas, de los desastres tipo Chernobyl, esas cosas. Son pacientes que han tenido daño genotóxico por la radiación. Y la potencialidad de evolución a displasia tiene que ver con qué volumen de médula ósea tienen dañado. Esto es como para que sepan así el futuro informativo. Lo mismo los pacientes que recibieron quimioterapia. Como les decía, pueden ser tumores sólidos o tumores hematológicos. Los fármacos alquilantes o los inhibidores de la topoisomerasa son los que más se asocian al daño genético y a la potencialidad de evolución a displasia. Acá tenemos cuáles son las drogas y cuál es la respuesta que tienen a la quimioterapia. Generalmente los alquilantes, como la ciclofosfamida, tienen un periodo más largo, como de incubación, si lo queremos llamar de alguna manera, y los inhibidores de la topoisomerasa es muchísimo más cortito. Entonces, esto es lo que decíamos antes, de las causas, también existe exposición ambiental. Yo tuve hace muchos años un paciente que fumigaba, trabajaba en el campo y eso después le generó displasia, los pesticidas, todo eso utilizado sin protección, se asume que es nocivo para el ADN. El tabaquismo, el alcohol. La ciclofosfamida que tarda más, o sea, si el paciente me hace ¿cuántos años? Generalmente son más de 5 años. Generalmente. Lo que pasa es que muchas veces sucede que las quimioterapias, como les contaba antes, tanto para los tumores sólidos o los hematológicos, combinan varias drogas. Entonces es difícil achacarle la responsabilidad a una sola droga. Generalmente combinan varios fármacos. Pero bueno, así aparentemente es. Entonces, vamos a parar hasta acá. Mielodisplasia, enfermedad clonal y heterogénea, con una citopenia o más y displasia de ese linaje. Potencialidad de evolución hacia leucemia aguda, gran mayoría de los casos sin una causa muy clara, y a veces sí podemos identificar un agente que pudo haber sido el responsable. La Organización Mundial de la Salud clasificó a estas entidades en estas categorías que están acá, que obviamente no tienen que recordar, pero para lo que sirve esto es para saber que la primera categoría se llama citopenia refractaria con displasia unilinaje, o sea, hay una sola citopenia y la displasia es de ese solo linaje, ¿sí? Y eso puede ser anemia, neutropenia o trombocitopenia. La siguiente característica es la anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Ahora vamos a ver una foto de qué son los sideroblastos en anillo. ¿Bien? Después existe lo que se llama citopenias refractarias con displasia multilinaje, que es 2 o 3 citopenias y la displasia de ese linaje, ¿sí? ¿Podrías ir mostrando en el Obvio. mouse? Mirá, bueno, te pongo acá. Citopenia refractaria con displasia unilinaje. Después, anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Citopenia refractaria con displasia multilinaje con o sin sideroblastos en anillo. Y estas dos categorías, que son las de mayor riesgo, que se llaman anemia refractaria con exceso de blastos tipo 1 o anemia refractaria con exceso de blastos tipo 2. Doctora, Sí. ¿refractaria por qué? Porque Se refractaria llama, al B2. no, se llama así.
Antes tenía otro nombre, pero se llaman así ahora. Si se fijan, acá arriba dice porcentaje de blastos en sangre periférica y en médula. La gran mayoría tiene menos del 1%, pero fíjense que acá empieza a aumentar. ¿A alguien se le ocurre por qué la última categoría corta en 19? Porque si no es leucemia aguda. Entonces, esto no hay que acordárselo para nada, creo que se los puse, no lo recuerden, ¿sí? Pero sepan que todo este espectro que va desde acá arriba, a ver, con el dedo más fácil, de acá arriba hasta acá abajo, es mielodisplasia, pero que claramente no es lo mismo tener 15% de blastos en médula o en sangre, no importa dónde, pero tener blastos que no tenerlos. Y no es lo mismo tener anemia, leucopenia y plaquetopenia que tener solo anemia. ¿Está bien? Eso es lo único que ustedes tienen que tener como concepto. Esto, olvídenlo, sepan que existe porque así se clasifica, pero nadie lo va a recordar. ¿Está bien? Entonces, hasta acá quieren que repasemos algo, porque esto es como medio complejo, tiene como mucha cosa molecular. Solamente para que sepan, la fisiopatología tiene que ver con un huésped susceptible, como la gran mayoría de las enfermedades, y esa susceptibilidad sabe que tendría que ver con ciertos haplotipos del DR, ¿sí? Y un microambiente permisivo, medular permisivo, en donde distintas alteraciones genéticas hacen que los precursores, ¿sí?, mueran y tengan apoptosis, y por eso las citopenias. Y que a medida que la enfermedad avanza y que aparecen nuevos daños genéticos, se bloquea la maduración y aparece la leucemia aguda. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, distintos pasos con profundización del daño genético. Ese sería el resumen de todo esto. Perdón, Sí. la leucemia mieloide y la mielodisplasia entonces está como... Cabalgan en algún punto. Lo que pasa es que académicamente uno podría decir que hasta 19% de blastos mieloides es mielodisplasia, pero que después vas a ver que eso casi se trata de una leucemia aguda. ¿Está bien? O sea, acá estaríamos en el En periodo el- de citopenia. Exactamente, exactamente. Y entonces hablamos de mielodisplasias de bajo riesgo o de alto riesgo. Y en las de bajo riesgo, un poco lo que recién decían acá los chicos, predominan las citopenias. ¿Sí? Estamos hablando un poco más de esta etapa, de las citopenias. Y que a medida que aumenta el riesgo, este riesgo tiene que ver con el daño genético que se va acumulando, aumentan los blancos, los blastos, y aparece la proliferación, ¿sí? Y aparece la evolución clonal. Entonces, ahora viene capaz lo más importante a recordar, ¿sí? Que cómo es el diagnóstico y cómo llegamos a decir que un paciente tiene o no tiene mielodisplasia. Sí, Las obvio. citopenias son propiamente porque es inefectiva la mielopoiesis por la mutación. Exactamente, porque ese daño hace que la hemopoiesis en general no pueda proseguir como lo hace normalmente y la célula se muere dentro de la médula. Y por esa muerte tenés la citopenia, claro, anemia, plaquetopenia, leucopenia. La anemia sería normo-normo. Es normo-normo o macrocítica. Generalmente es tirando a no tanto normocítica, siendo entre normo y macro. Ahora lo vamos a ver. Sí, el BCM está alto. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Vieron que muchos de estos pacientes ya venían con algunos estudios. Siempre tenemos que, obviamente, ver el hemograma, ver los índices. Como dijeron, los síndromes mielodisplasicos se caracterizan por tener el BCM un poco aumentado. Siempre es bueno ver el frotis, que las chicas lo comentaron. Generalmente vamos a necesitar, que esto es lo más importante a recordar, excluir otras causas de las citopenias. Entonces, si un paciente viene con anemia macrocítica, ¿podemos decir que tiene mielodisplasia sin saber el déficit de B12, sin saber el dosaje de B12, por ejemplo? No. Sin tener un HIV, sin saber si tiene otra enfermedad. O sea, es muy importante desmenuzar eso, ¿está bien? Antes de asumir que lo que tiene es mielodisplasia. Y el estudio después continúa con la médula, y en la médula necesitamos la citometría, o sea, el inmunofenotipo, el citogenético, porque hoy un poco les contaba a las chicas que estuvieron en el servicio, el citogenético y todo lo molecular cada vez cobra más valor en todo lo que es la patología oncomatológica. La biopsia, porque los patólogos nos tienen que decir cómo está la histoarquitectura de esa médula.
y el dosaje de eritropoyetina y algunas otras cosas que usamos para tratarlos. Pero bueno, lo más importante es esto que está acá. La displasia no es sinónimo de enfermedad clonal, ¿sí? Y hay que excluir que los pacientes no tengan otra causa. Por ejemplo, paciente que recibió hace poco quimioterapia, paciente que recibe metotrexate porque tiene AR, enolistas. O sea, todo eso hace que los pacientes tengan citopenias, por supuesto, pero eso no los categoriza como síndromes mielodisplásicos, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, es bueno tener una historia clínica bien completa, saber qué fármacos toma, saber qué enfermedades activas tiene, si tiene enfermedades virales o no. Cualquier otra causa que pueda generar una citopenia, que se pueden imaginar, son un millón, ¿no es cierto? Bueno. Y para ver los vidrios es bueno ver 200 células de la sangre periférica y contar 500 células en la médula. ¿Y cuándo decimos que tiene displasia? ¿Por ver una célula con displasia decimos que ese paciente tiene displasia? No. Tenés que tener más del 10% de las células con displasia. Ahora vamos a ver algunas fotos para que ustedes vean, por si no esto parece un delirio. Esto es lo que les decía, es lo más importante. Visto los frotis de sangre periférica y de médula. Y después los patólogos nos van a decir algunas otras cosas. Entonces, esto y esto que está acá son las cosas más importantes, ¿sí? Cuando hablamos de valores target para decir, bueno, sí, tiene anemia que podría ser displasia. Bueno, los pacientes tienen que tener menos de 11 gramos de hemoglobina, menos de 1.500 blancos, o menos de 100.000 plaquetas. O sea, si alguien va al consultorio por 140.000 plaquetas, no lo vamos a empezar a estudiar por si tiene una mielodisplasia, ¿sí? O sea, estos son como los valores. Y de esos valores tienen que estar persistentemente bajos por más de 6 meses. ¿Está bien? Como les decía, lo más importante es que excluyamos que hay otras causas, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué podemos decir de mielodisplasia? Enfermedad de gente añosa, generalmente mayores a 60 años, algunos con causa conocida, otros que no. De las conocidas nombramos la radioterapia, la quimioterapia, algunos tóxicos ambientales, con una primera etapa con poco daño genético y presencia de citopenias, y que a medida que progresa la enfermedad, mayor daño genético y aparición de blastos en sangre periférica y en médula, ¿sí? Que tenemos que excluir que los pacientes no tengan otra causa de citopenias, y que los valores target tienen que estar persistentemente bajos más de 6 meses, ¿sí? Que cuando hacemos la médula tenemos que ver displasia en más del 10% de las células, ¿sí? Que a veces podemos ver blastos, como está acá, del 5 al 19%, recuerden que no más del 20%, porque ahí ya directamente decimos que el paciente está en leucemia aguda, y que existen algunas alteraciones genéticas características, ¿sí? Eso, para saber que están. Y bueno, y que muchas veces la citometría de flujo nos ayuda para apoyar, porque los citometristas pueden determinar algunas alteraciones a través de los monoclonales, que son sugestivas de mielodisplasia, o directamente nos puede mostrar que hay aumento de blastos, ¿sí? Estas son algunas de las alteraciones genéticas. Obviamente, solamente sepan que si uno recibe un cariotipo de un paciente al que le mandó a hacer un estudio por sospecha de mielodisplasia y tiene, por ejemplo, una monosomía del cromosoma 7, que es esta, eso es muy sugestivo de que tenga mielodisplasia, ¿está bien? O la inversión del cromosoma 3, o que tenga citogenéticos complejos, que son las que tienen más de 3 alteraciones, ¿sí? O sea, recibir eso es muy sugestivo de que ese paciente tenga mielodisplasia. Obviamente que no es importante que ustedes recuerden toda esta tabla, ¿sí? Entonces, vamos a ir a algunas fotos. ¿Y a qué nos referimos con displasia? Entonces, en sangre periférica, cuando hablamos de la serie eritroide, la anemia suele ser macrocítica o normocítica, que es lo que decíamos recién por acá, ¿sí? ¿Y qué puede haber? Bueno, además de la anemia, podemos ver algo de anisopoikinocitosis, algún eritroblasto circulante y punteado basófilo, ¿sí? Y cuando vemos la médula, es frecuente que tengan gemas, que son como si fueran orejitas que salen de los glóbulos, de los precursores eritroides, ¿sí? Como unos bubones, o algunos puentes, como, ahora vamos a ver las fotos, como pedacitos de células unidas entre los núcleos, que tengan vacuolas, que tengan cuerpos de Howell-Jolly. O sea, existen algunas alteraciones morfológicas que son muy sugestivas de mielodisplasia, y que son estas que están acá. Por ejemplo, estas dos células, fíjense cómo están unidas por ese hilito, eso es un puente entre las dos células.
Después, estos que están acá son células precursores eritroides, pero que tienen 2 núcleos. Eso no es normal y es sugestivo de displasia. Acá hay otros que tienen un aspecto trebolado. Fíjense estos acá, ¿sí? Los de la flecha. O acá. Eso no es una célula normal. Y hay otros que tienen algunas características que son similares a las que vemos en las anemias megaloblásticas y las llamamos alteraciones megaloblastoides, o sea, como de gigantismo celular, ¿sí? ¿Se acuerdan que había una de las categorías que se llamaba con sideroblastos en anillo o anemia refractaria con sideroblastos en anillo? Bueno, en la médula, además de la tensión habitual, que es con Giemsa, ¿sí? Así como los patólogos bien que usan, la mayoría es con HIE, bueno, nosotros usamos Giemsa. Hay otra tinción que es con hierro. Y la tinción de Pearls, que es esa tinción, demuestra el hierro que está en los precursores eritroides. Acá esto tiene, lo que está teñido como de verde o azulito, es depósito de hierro. Y estos son sideroblastos en anillo o sideroblastos en corona, cuando hay más de 1/3 de la circunferencia del glóbulo rojo que está tapado por esos gránulos, ¿sí? Es otra alteración, digamos. No me interesa que recuerden esto perfecto, ¿sí? Solo sepan que a raíz de que vemos estas cosas, diagnosticamos que los pacientes pueden tener mielodisplasia, ¿sí? En estos son características de lo que se llama diseritropoyesis o displasia en la serie eritroide, ¿sí? Cuando hablamos de las alteraciones a nivel de los glóbulos blancos, ¿sí? Generalmente hay alteraciones en la segmentación nuclear, ¿sí? Como neutrófilos hipolobulados, a veces están hipersegmentados, a veces tienen gránulos anómalos, a veces tienen unos bastoncitos en el citoplasma, ¿sí? A veces hay claramente blastos, que son estas cosas que están acá. Fíjense, este glóbulo, este neutrófilo, por ejemplo, no está segmentado directamente. Este tiene 2 segmentos. Este está bien, ¿no? Y acá, estos, no sé si se llega a ver. ¿Ven dónde están las flechas que hay como unas manchitas un poquito más oscuras? Bueno, esos se llaman cuerpos de Doll. Son alteraciones que se dan en el citoplasma de los glóbulos blancos y que son sugestivos de displasia. Nada, solo para que vean de qué hablamos. Y por último, cuando hablamos de plaquetas, les voy a mostrar las fotos. Este es un megacariocito normal, ¿sí? Y estos son alterados, por ejemplo. Este tiene muchos núcleos y es un poco más chiquitito. Este directamente está hipolobulado y también es chiquitito. Estos también. Este es micro-megacariocito. Son distintas alteraciones. Obviamente, si vemos esto, ¿no? En la médula de un paciente, ¿qué citopenia es probable que tenga? Claro, plaquetopenia. Entonces, cuando un paciente viene por plaquetopenia y después de desmenuzar, de decir, bueno, no es PTI, no tiene drogas, no tiene nada, bueno, y le hacemos una médula y vemos esto, bueno, es bastante probable que asumamos que la plaquetopenia tiene que ver con mielodisplasia y con displasia en la serie megacariocítica, ¿sí? Entonces, para hablar de pronóstico en mielodisplasia, como todo, hay características propias del huésped y hay características propias de la enfermedad. Esto también es como aplicable a toda la oncohematología en general y las características del huésped obviamente tienen que ver con la edad, el performance y las comorbilidades, ¿sí? Le va a ir peor a los pacientes más grandes y más enfermos, ¿sí? Pues global. Y como performance, ¿qué se entiende? Performance, el performance status es una escala que tiene que ver con, por ejemplo, el 0 es el paciente que hace su vida habitual y el 4 es el que pasa más de la mitad del tiempo en la cama. Entonces, si el paciente está postrado por la enfermedad o por algo, ese paciente le va peor que el que tiene su vida habitual y viene al consultorio. Y las comorbilidades, bueno, van aparte. Y después hay como escalas que combinan estos factores y que te dan un valor de riesgo de mortalidad por la enfermedad. Eso sería. Y a su vez, en relación a la enfermedad, las cosas que valoramos son, si tienen esos citogenéticos horribles que les mostraba antes, o sea, tener un citogenético normal o alterado,
cuántas citopenias, como vimos antes, le va peor al que tiene más citopenias que al que tiene una sola, y qué porcentaje de blastos, porque no es lo mismo tener 0% de blastos o 1% que tener 15%. ¿Está bien? O sea, es como un juego entre eso, entre cómo está el huésped y cómo está la enfermedad, y en función de eso, cómo les va a los pacientes. Eso hizo que la gente se dedicara a hacer escalas, como toda la medicina, y que combinara el porcentaje de blastos, el cariotipo y estas cosas, y que hicieran escalitas con, fíjense, los de bajo riesgo viven más de 6 años, o pongamos 6 años, y el tiempo a la leucemia aguda es más de 9 años, ¿sí? Esto no es para que se acuerden, solo para que sepan cómo se juega con estas escalas. Y en cambio, los que tienen alto riesgo viven menos de 6 meses. ¿Está bien? O sea, pero todo es mielodisplasia. Por eso les decía antes, es una gran bolsa de gatos. No es lo mismo el que tiene una sola citopenia y factores de buen pronóstico que un citogenético alterado, 18% de blastos, 300 comorbilidades y un mal performance, ¿sí? ¿Hay alguna alteración entre el estilo y la línea que se están alterando? Digamos, ¿hay una diferencia entre que sea las plaquetas o que sea los glóbulos rojos o los blancos con respecto al pronóstico? No, solo considera cuántas citopenias. La citopenia más común es la anemia, de cualquier manera. Es la citopenia más frecuente. Pero no considera si es diferente. Bueno, esto es lo mismo. Fíjense, con ese índice pronóstico, la supervivencia es peor cuanto más te da el puntaje. Nada más, solo para saber eso. Y vamos a hablar grandes cosas del tratamiento, ¿sí? El tratamiento va a depender de qué subtipo de esas categorías que habíamos visto estamos hablando, de ese score pronóstico que vimos recién, ¿sí? Que tampoco hay que recordar, y de lo que hablábamos, cómo está el paciente, ¿sí? O sea, qué intención vamos a tener en un paciente de 50 años o en un paciente de 85, ¿ok? No es lo mismo. Entonces, en los pacientes de bajo riesgo, ¿qué son de vuelta? Serían estas siglas: anemia refractaria con sideroblastos en anillo, citopenias refractarias con displasia unilinaje o con displasia multilinaje, no importa, todos los que globalmente tienen poco porcentaje de blastos, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Eso, bajo riesgo es bajo porcentaje. Exacto, menos de 5% de blastos, ¿sí? Estos pacientes son los que viven más, ¿está bien? Y generalmente mueren como consecuencia de la mielodisplasia, pero no por la transformación a leucemia aguda, ¿sí? Entonces, el tratamiento es más tranquilo. ¿Qué vamos a querer? Mejorarles la calidad de vida, ¿sí? Que no se transfundan, o que se transfundan lo menos posible, y que no se infecten los que tienen neutropenia. ¿Está bien? Entonces, para simplificar esto un poco, pacientes de bajo riesgo serían los pacientes que tienen menos del 5% de blastos, o que tienen muy bajito porcentaje de blastos, que tienen citogenéticos normales. Queremos que vivan bien y poca complicación en su vida. Entonces, algunos pacientes pueden no recibir nada, ¿sí? Y los vamos mirando. Porque el paciente que tiene 10,8 de hemoglobina, le diagnosticaste la mielodisplasia, pero está bien, no tiene comorbilidades, no tiene síntomas vinculables a la anemia, lo podemos esperar y no transfundirlo, ¿sí? Y podemos esperarlo y ver cómo va. Y si en algún momento requiere, puede empezar un tratamiento. Pero existe una opción de observar a los pacientes. Para el tratamiento de la anemia tenemos dos opciones generales. Una es transfundirlos, ¿sí? La gran mayoría de los pacientes en algún momento se transfunden, y el criterio es el criterio clínico, ¿está bien? Ustedes saben que los pacientes con cardiopatía, patología respiratoria, van a requerir, obviamente, más aporte de oxígeno, y hay que llevarlos a un nivel de hemoglobina. No es que hay que decir, bueno, listo, quiero que el paciente llegue a 15 de hemoglobina, 13. Lo llevamos a un nivel en donde el paciente esté asintomático y pueda realizar su vida habitual, lo que necesite. Y sí. Normalmente se suele esperar a que la hemoglobina baje del 7%. No, porque si el paciente está asintomático con 8 o 9 gramos de hemoglobina, vos lo podés transfundir tranquilamente. Es poco probable que alguien, digamos, no haya tenido síntomas hasta llegar al 7, a menos que vos lo diagnostiques en esa etapa. ¿Se entiende? O sea, es probable que con 8 gramos de hemoglobina, un poco cansado, aunque sea esté. En otras clases de masa veíamos, Sí. Veíamos que como que no se vio evidencia de que si tienen menos la transfusión. Claro, eso capaz que lo vieron más en medicina transfusional, y es cierto,
O bueno, pero hay como condiciones clínicas en donde vos necesitas sacar al paciente de la anemia. Sí. Porque la otra opción, podés tener la transfusión ahí guardada, es el uso de eritropoyetina. Eritropoyetina, ¿se acuerdan dónde se fabrica y esas cosas? Muy bien. Bueno, muchos pacientes renales usan EPO, suplementaria. Acá la usamos en dosis altísimas y semanales. Generalmente usan 60.000 unidades semanales. Y eso suele tener un efecto sinérgico con los factores estimulantes de colonia. ¿Saben lo que son? Los factores estimulantes. Bueno, para sacar a los pacientes la neutropenia. Bueno, a veces combinamos eritropoyetina con factores estimulantes. Y los pacientes suelen mejorar. El problema, lo que sucede es que no mejoran rápidamente. A veces la respuesta puede tardar de 8 a 12 semanas. Entonces, un poco lo que... ¿Cómo es tu nombre, perdón? Mica. Un poco, a veces necesitas transfundirlo hasta esperar la respuesta de la eritropoyetina. En relación a las plaquetas, si el paciente tiene la plaquetopenia, es la citopenia que más lo compromete, bueno, algunos sí se transfunden, pero en general solamente se transfunden con sangrado activo, o con recuentos muy, muy bajitos, menores a 10.000 por milímetro cúbico. Un paciente que viene al consultorio y que tiene, como el que tenía el señor anterior, 80.000 plaquetas, no tiene sangrado, está bien, ese paciente no se transfunde, se lo espera. ¿Y el ácido tranexámico, alguien sabe lo que es? Bueno, el ácido tranexámico es un inhibidor de la fibrinolisis, entonces como que se estabiliza el coágulo. Y es como una estrategia que a veces usamos, capaz lo ven con la doctora Cortés cuando hablan de hemostasia, es como una estrategia alternativa a veces que sirve para algún sangrado menor. Lo que no les anoté acá, pero los pacientes que tienen neutropenia únicamente o que tienen anemia y neutropenia, a veces usan solamente los factores estimulantes de colonias, ¿sí? Usan las ampollitas de filgastrin, divididas en 3 dosis semanales, agarran la ampolla, la cargan y se aplican un tercio lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Y con eso lo que queremos es que tengan más de 1.500 neutrófilos. Si con eso lo alcanzan, perfecto. Como para bajarle el riesgo de las infecciones. Perdón, ¿se llaman factores estimulantes de colonia? Sí. Estimulan tipo... La colonia granulocito macrófago. Los granulocitos. Sí, sí. La droga común es el filgastrin. No, como si tuvieran, como la EPO, que también no, acá no. Perdón, ¿cuál es el objetivo de neutrófilos? El objetivo es generalmente que tengan mayor de 1.500 para sacarlos de una neutropenia extrema. Claro, gracias. No, de nada. Entonces, esos son los objetivos del tratamiento de la mielodisplasia de bajo riesgo. Transfundirlo si hace falta, usar EPO en altas dosis para aquellos que tienen anemia, usar factores estimulantes para el que tiene neutropenia, y las plaquetas, generalmente es raro, pero bueno, a veces se pueden transfundir, ¿sí? Eso sería el concepto de bajo riesgo. El alto riesgo son los que tienen más de 5% de blastos. El valor iría entre 5 y 19%, ¿sí? Y sería esto, anemia refractaria con exceso de blastos, tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Obviamente que esto ya los condiciona en una situación de peor evolución y muchísimo más riesgo de progresión hacia leucemia mieloide aguda. Por eso hoy hablábamos de esta etapa preleucémica, si quieren, cuando alguien preguntaba en relación al porcentaje de blastos y por qué hablábamos de uno y del otro, ¿sí? O si existe también me preguntaron algo, como causas de leucemia aguda. Bueno, tener una mielodisplasia que evolucione es una de las causas de leucemia mieloide aguda. Eso sería. Y acá, hoy hablábamos un poco con las chicas en el servicio, existen distintos esquemas o distintos agentes, de menos a más. Y de menos a más serían los agentes hipometilantes, ahora les explico bien qué es, los esquemas de tratamiento que usamos para leucemia aguda, ¿sí? Y el trasplante de médula, que como se imaginarán, con pacientes añosos, está limitado por la edad y las comorbilidades. Cuando les mostré la diapositiva de cómo evolucionaba clonalmente la mielodisplasia, hay algunas de las alteraciones que tienen que ver con que se metilen ciertos genes. Cuando esos genes están metilados, se evita la maduración y la diferenciación de la médula normal, ¿sí? Entonces, hace pocos años se crearon fármacos que son hipometilantes y lo que hacen es justamente evitar la metilación de esos genes y restaurar la hematopoiesis normal, ¿sí?
el tratamiento con eso es hasta la progresión. Hoy no sé si lo hablamos con las chicas, es de por vida, ¿sí? Hasta la progresión o toxicidad. Y, bueno, nada, ¿cómo se da? No importa. Eso sería hipometilante, ¿sí? O sea, existe una opción. Otra opción un poco más agresiva es, si vos tenés un paciente un poco más joven, capaz 60, 58, con 18% de blasto, que está casi pisando la leucemia aguda, y ya lo podés tratar casi con un esquema de leucemia aguda, ¿está bien? Paciente joven, por ejemplo, citogenético feo, muchos blastos, bueno, ese paciente se puede tratar como leucemia aguda con ese esquema que les conté hoy que se llama 7-3. Es una opción. La última de las etapas, que generalmente, como les contaba antes, es raro de indicar, pero bueno, alguno que otro joven se ha trasplantado, es el trasplante alogénico. Sería la única opción curativa. No hay manera de curarlos que no sea con esto. O sea, trasplante de otra médula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me interesa que se lleven de la clase? Porque la verdad que se imaginan que esto es bastante más complejo que esto, y es que son enfermedades muy diferentes, muy, muy distintas. No es lo mismo este AREL 2 que hablábamos recién que la anemia refractaria sola, quietita ahí, sin otra cosa. Que tampoco es lo mismo el paciente añoso con muchas comorbilidades que un paciente más bien joven, donde uno pone otra intención en el tratamiento. Que acá particularmente en el hospital hay muchos pacientes con mielodisplasia, porque es un centro de gente muy añosa, entonces es probable que si alguno algún día viene en consultorio, algún paciente con mielodisplasia vea, entonces considérenlo en los pacientes adultos con citopenias que no están muy bien aclaradas. Piensen que ese paciente tiene que consultar a un hematólogo para ver si hay que avanzar en los estudios. Que el diagnóstico no es fácil, porque hay que excluir otras causas, ¿sí? Hay que asegurarse de que las citopenias sean por esto, eso a veces no es tan sencillo en la práctica, y que nos apoyamos en el laboratorio y en lo que vemos, en el frotis y en la médula. Y además en lo que nos dicen los patólogos, ¿sí? Y en los estudios genéticos. Y que el tratamiento va a depender del riesgo de cada paciente. Entonces, que en los de bajo riesgo intentamos que no se transfundan, que no se infecten, que vivan un poco mejor, y los de alto riesgo, que no se mueran, básicamente. Así que eso es, hasta acá, mielodisplasia. ¿Quieren que repasemos algo? ¿Quieren preguntarme algo? Porque esto es medio... Yo tengo una duda, Doc. Sí. A ver. El pronóstico de leucemia aguda después de un síndrome mielodisplásico, ¿tiene peor pronóstico que la leucemia aguda diagnosticada de nuevo? Sí, sí. La leucemia aguda secundaria le va peor que a la diagnóstico de novo, sí. Vale. Síndrome mielodisplásico, y empieza con el frotis, Sí. después del frotis con la spirometría. Bueno, lo que pasa, a ver, esperen, un cachito, tenemos 10 minutitos. ¿Mica? No. Sofía. Sofía pregunta, ¿cómo empezamos el estudio? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese paciente que te llega al consultorio, por ejemplo, el primero, que llegaba con 30 de hematocrito, que es una anemia moderada, y que solo tenía un estudio de hierro, es importante que vos como clínica, si vamos a poner que son clínicos, no hematólogos, empieces con una buena anamnesis y un buen examen físico, ¿sí? Que le preguntes todos los antecedentes, toda la medicación, ¿sí? Y que veas qué le pasó en los últimos meses, si estuvo internado, si tuvo COVID, ¿entendés? O sea, como que hay un montón de cosas para preguntar. Después de eso, ¿sí? Pedirle todo lo que vos puedas excluir clínicamente, que no tenga hepatitis, que no tenga una infección activa, que no tenga ningún déficit carencial, que no tenga déficit de B12, de fólico, que tenga un proteinograma normal. Algo que me explique la citopenia. Algo que te pueda explicar esa citopenia. Excluyendo todo eso, vos decís, bueno, a mí como clínica se me están agotando los papeles, ya no le encuentro nada, ¿no? Bueno, me lo mandás al consultorio, ¿qué hacemos? Bueno, yo veo que vos lo estudiaste requete bien, trajiste de todo. Empiezo por verle la médula, por verle el frotis, perdón. Y vas viendo el paciente cómo va. Entonces vos decís, bueno, le hago un laboratorio de acá a un mes. ¿Cómo está ese laboratorio? ¿Está igual? ¿Empeoró? Bueno, pongamos que empeoró un poco la anemia. Entonces decís, y ya está todo recontra estudiado. Bueno, vamos a hacer una punción. Entonces planificás hacer una punción con citometría y citogenético y una biopsia, ¿sí? Y con eso te fijás
si la citometría tiene alguna población clonal o no, si el citogenético te dio alterado o no, si la biopsia es sugestiva o no, y obviamente qué es lo que vos viste al microscopio. Pasado toda esa etapa, vos podés decir, bueno, sí, le vi displasia, vamos a poner que tenía anemia, le vi displasia eritroide, el patólogo me informa que tiene displasia eritroide y tiene un citogenético normal. Bueno, voy a intentar ponerle eritropoyetina, ¿bien? Y ver cómo le va. Y es así, es como un poco prueba y error después, ver cómo le va. Distinto, perdón, solo para que sepan, distinto es la otra paciente que llega con 3 citopenias, donde capaz no te da tanto el tiempo de seguir esperando, ¿sí? Una vez que está excluido todo lo no hematológico, ¿no? No tiene carencias, no tiene infecciones, no tiene nada. Bueno, ahí tenés que como pisar el acelerador y decir, le miro la médula, claro, pero le mirás la médula antes capaz, a eso voy, ¿entendés? Y ahí de vuelta, bueno, resulta que tenía blasto, bueno, ¿qué hago? Lo voy a tratar más agresivamente. Sí. También hacemos el tratamiento de anemia, de la anemia. ¿Cómo? No, leucemia amiloide aguda, tratamiento quimioterápico, no hay otra opción. No se hace tratamiento parecido de la anemia sincera. Bueno, obviamente que el paciente que llega con 15 hematocrito lo vas a transfundir, pero no le puedes poner eco porque no te sirve. Eso, o sea, en leucemias en general, que es como lo que es más difícil de transmitir porque encima acá hay poca enfermedad oncohematológica aguda, es todo a la vez. Esa es un poco la complejidad de la leucemia aguda. Es sostén transfusional, sostén infectológico, sostén clínico, terapia si la necesitan, o sea, es complejo desde ese lado. Chau. Sí, los factores solamente se dan en el periodo de la aplasia, no en el periodo de la quimioterapia intensiva. O sea, una vez que el paciente termina la quimioterapia, tenés que rescatarlo porque si no es bastante probable que se muera infectado. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esto es complejo, la realidad es que ya les digo, tengan una noción general, es más, hay cosas que ahora las veo ya me parecen como excesivas de la clase, solamente para que tengan como esto, saber que existe, pensarlo, tenerlo presente clínicamente y nada más. ¿Está bien? Gracias. Adiós.